Saludos, apreciados interesados en la información administrativa, contable y financiera. Vamos a empezar a hacer los videos del estado de resultados, en este caso los ingresos, gastos y costos, que son cuentas nominales que se cierran al final del ciclo. En este primer video de esos elementos vamos a hablar de los ingresos, y los ingresos son los incrementos en el beneficio económico producido a lo largo del ciclo contable y dentro del ciclo normal de operación. Ya sabemos que un ciclo normal de operación en todas partes del mundo es el 1 de enero al 31 de diciembre, y sus ingresos incrementan las cuentas del activo y disminuyen las del pasivo, aumentando el patrimonio. Son cuentas nominales porque se cierran al final del ciclo contable. ¿Por qué son importantes los ingresos? Porque son el dinero total de una empresa que recibe por vender o prestar su servicio. Son vitales porque representan el combustible principal del negocio. Sin ello la empresa no puede pagar deudas, comprar materias primas, mercancía, mantener operaciones diarias, pagar gastos y no lograr ganancias. Permite que el negocio pueda fracasar porque al no vender no generas ingresos, no generas ganancias, y sin ganancias no sobrevive, y sin ganancias no crece un negocio. Tiene como objetivo los ingresos en una empresa proveer los recursos económicos necesarios para financiar sus operaciones diariamente, cubrir costos, garantizar la supervivencia en el mercado, generar utilidades y ganancias que permitan crecimiento y expandirse a largo plazo. Dentro de otros objetivos tiene el sustento operativo, como pagar sueldos, comprar, repito, materias primas si eres una empresa de producción, pagar alquileres, pagar servicios básicos. En cuanto a los ingresos, es que tú cubres tus egresos, en este caso tus gastos necesarios para mantenerte en funcionamiento durante un ciclo. Y también mide el éxito porque indica la aceptación y demanda de los productos o servicios ofrecidos por el negocio. Eso se lleva en base a datos que se recopilan. En mi caso yo los recopilo semanalmente para generarte datos que te indiquen cómo van tus ingresos semana a semana y también tus egresos. También crean valor porque aumenta el patrimonio neto de la empresa y retorna la inversión para los dueños accionistas, porque lo que se busca es maximizar el negocio, como lo hemos explicado en los videos anteriores, desde el video 1 hasta este video. Y 4, capacidad de inversión. ¿Por qué? Porque mientras más ganancia tú tienes y lo inviertes en tu negocio, financias tu negocio con esa ganancia, entonces generas nuevos proyectos, innovación tecnológica y te expandes a nuevos mercados, que es el objetivo final de muchos pequeños empresarios, medianos empresarios o grandes empresarios. Los grandes empresarios siempre se expanden porque ellos saben cómo manejar un negocio. Los pequeños y los medianos tienden a morir porque muchos de ellos, la mayoría, no saben gestionar un negocio, creen que pueden hacerlo todo dentro de un negocio y cuando vienen a ver fracasan porque no saben generar, repito, una información financiera en base a los 6 elementos contables, porque lo primero que tú debes aprender para montar un negocio es contabilidad y saber cómo gestionar los elementos contables dentro de los procesos que se dan día a día en tu negocio. Los ingresos se clasifican en ordinario porque se obtienen de la actividad principal de la empresa. ¿Dónde se ve esa actividad principal? Se detalla en el acta constitutiva cuando usted va a registrar su empresa, bien sea su emprendimiento, su pequeña y mediana empresa, su compañía anónima, su sociedad anónima. Ahí está a qué me dedico. Pan, compañía anónima, voy a vender pan, esa es mi actividad económica. Entonces ese será mi ingreso ordinario. Y existen los ingresos extraordinarios que se dan por otros tipos de actividades que generen ingresos a la empresa, pero que sean legales, ojo, y se llaman ganancias extraordinarias. Ejemplo, que usted alquile un local que está en sus activos, propiedad suya, y lo alquila un tercero y eso le genera una renta mensual, que usted no se dedica a alquilar negocios, sino a vender pan, pero es un ingreso legal que usted puede registrar en base a otros tipos de ingresos. Entonces los ingresos ordinarios y extraordinarios clasifican los tipos de ingresos dentro de una empresa. Y si los representa por separado, toma mejor decisiones porque son dos tipos de ingresos muy diferentes, pero a la final son ingresos.
Entonces los ingresos, ojo, se obtienen por venta, por descuentos en compra, por los servicios que generamos, por ganancia extraordinaria de alquiler, como ya lo expliqué, por ganancia extraordinaria en intereses, comisiones, regalías o otros tipos de ganancias. Entonces debemos entender que los ingresos son cuentas nominales que se clasifican así porque tienen características de cerrarse obligatoriamente al final de cada ciclo. Se clasifican ingresos ordinarios y extraordinarios, como ya lo expliqué, y generan un efecto en la ecuación contable porque generan ingresos, incrementan los activos, disminuyen los pasivos, elevando así nuestro patrimonio total. Cuando usted genera ingresos puede pagar sus deudas, sus compromisos, entonces en ese momento disminuye sus pasivos. Porque a lo mejor usted pide un crédito al banco para comprar mercancía y esa mercancía le retornó a usted con ganancia y todo el dinero para volver a pagarle al banco ese préstamo que usted pidió. Ejemplo, entonces el incremento en beneficio económico se derivan de entrada, de valor de recursos producidos a lo largo del ciclo normal de operación. Y los ingresos se clasifican, ojo, como acreedores, disminuyen por el debe y aumentan por el haber. Los ingresos siempre aumentan y los tres elementos del estado de resultados siempre aumentan. Ellos disminuyen cuando va a cerrar la contabilidad al final del ciclo porque son cuentas nominales, como lo hemos explicado. Y clasifican esos tres elementos y componen al estado de resultados, al que me dice si gané o perdí. Si mis ingresos son superiores a mis egresos, que son mis gastos y mis costos, y haremos unos videos más adelante de cada uno de estos elementos. Entonces, si mis ingresos son mayores a mis egresos, repito, gastos y costos, obtendré ganancia. Pero si mis ingresos son inferiores a mis gastos y costos, a mis egresos, obtendré pérdida. Entonces los ingresos, repito, son una cuenta nominal, disminuye por el debe y aumenta por el haber, conforme al estado de resultados, se identifica con una venta, un ingreso, una ganancia, una entrada de dinero, o puede ser que nace una cuenta por cobrar, porque usted vendió pero no cobró esa venta. Y en ese momento usted genera un activo que aumenta, que es una cuenta por cobrar a futuro. Entonces se reconocerá un ingreso cuando existe un incremento en beneficios económicos futuros y que aumente mis activos y el patrimonio y se pueda medir con fiabilidad, porque usted tiene que entregar una factura legal bajo la Providencia 0071 del año 2011 que rige Venezuela en su facturación, para que usted pueda, ojo, medir con fiabilidad esos ingresos, entregando su factura de venta. Entonces, en conclusión, los ingresos empresariales son aumentos en el beneficio económico, ocurren durante todo el ciclo contable, fortalecen la salud financiera, aumenta activos, reduce pasivos, se clasifican en ordinarios y extraordinarios, se registran, ojo, mediante el aumento por el haber, disminuyen por el debe cuando se cierran, son de naturaleza acreedora, son nominales porque se cierran al concluir el periodo y pertenecen al estado de resultados. Tienen un propósito fundamental que es generar ganancias dentro de un negocio que definen el aumento patrimonial y el rendimiento real de una empresa. Entonces, en base a esta información sencilla, pueden entender teóricamente qué son los ingresos. Vamos a practicar unos ejercicios como estamos haciendo en los videos anteriores. También tenemos este tipo de explicación sencilla. Ustedes saben que tenemos un curso completo de contabilidad en Excel para enseñarles cómo funciona todo este proceso en base a los 6 elementos contables. Y estos videos explicativos nos ayudan a comprender mejor esos elementos contables. Entonces, como pueden ver, ya explicamos que los ingresos son de naturaleza acreedora, disminuyen por el debe y aumentan por el haber. Y dentro de los ingresos también se activan dos elementos contables cuando usted vende, como es el aumento del costo, porque usted recupera lo que invirtió en base al costo de adquisición, pero despacha mercancía y en ese momento disminuye un activo llamado mercancía, llamado inventario. Eso, repito, lo enseñamos en el curso contable. Entonces, supongamos que usted vendió una mercancía y la cobró por el banco, entonces aumentó su banco, que es un activo, recibe dinero porque vendió y aumenta sus ingresos por su venta de mercancía. Pero vamos a suponer en el segundo ejercicio que vendió pero no cobró, fió toda la venta, entonces se activa la cuenta por cobrar, que es un activo, un derecho a cobrar, puede ser un activo a corto o a largo plazo. Ahí tiene el video de los activos y se le explica. Entonces aumenta en este momento mi activo cuenta por cobrar y aumenta mis ingresos por medio de la venta de mercancía, aunque no hemos cobrado todavía, en este caso, esa venta.
Y por último tenemos un ejemplo de un ingreso extraordinario de un alquiler de un local, como le expliqué, que cobró en moneda extranjera ese alquiler. Entonces aumenta su caja de moneda extranjera, pero como usted no se dedica a alquilar local, sino a vender pan, como lo puse como ejemplo, entonces será una ganancia extraordinaria que aumenta ¿por dónde? Por el haber. Entonces, como pueden ver, los ingresos son los que van a mantener vivo nuestro negocio. Los ingresos son los que permiten pagar nuestros gastos. Y si no hay ingresos, nuestro negocio va a quebrar, porque en base a los ingresos pagamos gastos. Y si usted no tiene para pagar sus gastos, entonces tendrá que tocar el patrimonio. Y si disminuye el patrimonio, ya su negocio no existirá. Entonces hay que entender la contabilidad para poder tener un negocio. Entonces hágase un resumen del tema, aprenda escribiendo con su propia mano o en un sistema informático, en un programa informático, y haga un resumen y verá que aprende más. Si quiere aprender más en base al tema, profundizar más sobre su aprendizaje, tenemos ejercicios, yo se los preparo en base al reconocimiento, la medición y el registro, y por 5 euros se lo hago llegar con lo que es el archivo, este archivo, con lo que es los ejercicios y con un video explicativo. Y en base a los otros elementos también tenemos el mismo sistema. Entonces, como pueden ver, los ingresos son incrementos en el beneficio económico que se produce a lo largo del ciclo contable. Son muy importantes, sin ingresos no existe un negocio, se clasifican en ordinario y extraordinario. Y en base a los ingresos mantenemos, repito, nuestra maximización de recursos a lo largo del tiempo. Entonces espero que esta información le ayude a aprender sobre este elemento contable del estado de resultados, que es una cuenta nominal de saldo acreedor. Muchas gracias por su tiempo.